Imagina por un instante que estás de pie frente a un abismo, oscuro, profundo, silencioso. Observas hacia ese vacío. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Para la mayoría el abismo representa el terror al caos, a lo desconocido, a perder aquello que creemos seguro. Desmoronamiento de todo lo que es familiar. Pero, ¿y si te dijera que mirar al abismo y entenderlo podría ser la clave para descubrir quién eres realmente? Quédate conmigo, porque al final de este recorrido puede que veas tu oscuridad con nuevos ojos, y que la verdad más profunda no sea algo que debas temer, sino algo que debas abrazar. Desde los antiguos mitos hasta la psicología moderna, el abismo ha sido un símbolo persistente, una metáfora de todo lo que ignoramos de nosotros mismos, de las partes no exploradas de nuestra mente y de las incógnitas que rodean nuestra existencia. Hoy no solo vamos a entender qué es el abismo, vamos a sumergirnos en él. Exploraremos cómo influye en nuestras decisiones, cómo se disfraza de miedo, de duda, de resistencia. Y como si tenemos el valor de enfrentarlo, puede convertirse en la mayor fuente de crecimiento personal. Porque el abismo no es el fin, es el umbral. Es la frontera entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Así que, prepárate. Este viaje no será cómodo, pero sí necesario. Porque al otro lado del miedo se encuentra la transformación. ¿Qué es el abismo? Para Nietzsche, era Marva, a la vez literal y metafórico, un abismo que representa los desafíos y las verdades que preferiríamos evitar. Pero el abismo no es solo una abstracción filosófica, es una realidad psicológica. Jung, el padre de la psicología analítica, describió un concepto similar en lo que llamó la sombra. La sombra abarca las partes de nosotros mismos que reprimimos, rechazamos o no reconocemos. Es donde residen nuestros miedos, inseguridades y deseos no reconocidos. El abismo, entonces, no es solo externo, existe dentro de todos nosotros. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación que te hizo sentir como si estuvieras cayendo en una espiral de caos? Un momento en el que la vida parecía abrumadora y la claridad se sentía imposible. Ese es el abismo, en acción. Es ese vacío inquietante, donde todo lo familiar se desmorona dejándote expuesto a la incertidumbre. Pero aquí está la paradoja. El abismo, por aterrador que parezca, también es una fuente de poder sin explotar. Jung creía que confrontar la sombra era esencial para el crecimiento personal. De manera similar, mirar fijamente al abismo es necesario para el verdadero autodescubrimiento. Cuando evitamos el abismo, también evitamos el verdades que contiene. Piense en ello como un espejo, uno que refleja no solo sus defectos, sino también sus fortalezas y potencial. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para mirar? Uno de los aspectos más atractivos del abismo es su dualidad. Por un lado, simboliza la destrucción, la aniquilación de la comodidad, identidad y certeza. Por otro lado, representa la creación, la posibilidad de reinventarse, de encontrar fuerza en la adversidad. Esta dualidad refleja el ciclo de la vida misma. Del caos surge el orden, y del orden emerge, inevitablemente, el caos. Vayamos a otro pensador, Søren Kard, a menudo considerado como el padre del existencialismo. Kard escribió sobre el vértigo de la libertad, un sentimiento similar a estar parado en el borde de un acantilado mirando las infinitas posibilidades de la existencia. El abismo en su visión es tanto una amenaza como una oportunidad. Es el espacio donde enfrentamos el peso de nuestras elecciones y las consecuencias de nuestra libertad. Aquí hay algo para reflexionar. ¿Con qué frecuencia te encuentras evitando verdades difíciles o situaciones incómodas? ¿Qué pasaría si en lugar de correr, eligieras enfrentarlas de frente? El abismo nos desafía a enfrentar lo que más tememos, pero al hacerlo, ofrece una oportunidad de crecer. Consideremos un ejemplo del mundo real. El fracaso
A menudo se percibe como una caída al abismo, un lugar oscuro donde cuestionamos nuestro valor y nuestras habilidades. Sin embargo, si estudias las vidas de grandes innovadores, líderes y pensadores, encontrarás un hilo conductor. No temían al fracaso, lo aceptaban para ellos. Para ellos, el fracaso no era el final, sino una puerta a nuevos conocimientos, estrategias y logros. Tomemos como ejemplo a Thomas Edison, cuando se le preguntó sobre sus miles de intentos fallidos de crear la bombilla, respondió famosamente: «No he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionarán para Edison». El abismo del fracaso no era un vacío que evitar, era un espacio para explorar y aprender. La lección aquí es profunda. El abismo, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en un crisol para la transformación, elimina las ilusiones y nos obliga a enfrentar nuestra esencia, y en esa confrontación encontramos claridad, fuerza y propósito a medida que avanzamos. Piensa en esto. ¿Cuál es tu abismo? ¿Es miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido? ¿Cómo podría cambiar tu vida si dejaras de huir de él y comenzaras a enfrentarlo? Permítanme dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraron hacia su abismo? ¿Qué vieron? El abismo, por profundo y complejo que parezca, no es una fuerza que opera de forma aislada. Interactúa con todos los aspectos de nuestro ser, nuestras elecciones, relaciones, ambiciones e incluso las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Para comprender verdaderamente la psicología del abismo, debemos examinar cómo influye en estas facetas de nuestras vidas, a menudo de formas sutiles pero transformadoras. Consideren el papel del miedo. El miedo es una de las emociones primarias que desencadena el abismo. Es natural temer a lo desconocido, lo incierto y lo incontrolable, pero el miedo, cuando no se controla, se convierte en una prisión. Nos impide tomar riesgos al explorar nuevos horizontes y convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. La psicóloga Susan Jeffers, en su innovador libro Siente el miedo y hazlo de todos modos, argumenta que el miedo no es algo que se deba erradicar, sino algo que se debe abrazar. Según Jeffers, el acto de entrar en el miedo en lugar de huir de él es lo que nos permite crecer y prosperar. Piensen en un momento en que el miedo los detuvo. ¿Fue el miedo al fracaso, al rechazo, o quizás el miedo al éxito y las responsabilidades que conlleva? Estos miedos a menudo provienen del abismo, esa vasta incógnita que desafía nuestra sensación de control. Pero ¿qué pasaría si pudieras replantear el miedo no como una barrera, sino como una guía? Cada miedo señala una oportunidad de crecimiento, una parte de ti mismo que espera ser explorada. Este concepto se relaciona estrechamente con la idea de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. El abismo pone a prueba nuestra resiliencia, nos empuja a nuestros límites y nos obliga a enfrentar lo que realmente estamos hechos. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió extensamente sobre esto en su obra seminal, El hombre en busca de sentido. Frankl observó que incluso en las profundidades más oscuras del sufrimiento humano, aquellos que encontraron significado en sus experiencias pudieron soportar e incluso fortalecerse. Sus ideas revelan una poderosa verdad. El abismo, no importa cuán abrumador sea, puede ser una fuente de profundo significado y transformación si estamos dispuestos a comprometernos con él en el mundo moderno. El abismo a menudo se manifiesta como ansiedad existencial, una inquietud profunda sobre el propósito de la vida, la inevitabilidad de la muerte o la aparente insignificancia de nuestra existencia en el gran esquema del universo. Esta ansiedad, descrita por filósofos existencialistas como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre,
no es inherentemente negativa, sino que puede servir como una llamada de atención, un recordatorio para vivir auténticamente y alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás viviendo en alineación con lo que realmente te importa o estás atrapado en distracciones y búsquedas superficiales? El abismo nos obliga a enfrentar estas preguntas a menudo a través de momentos de crisis. Estas crisis, si bien dolorosas, son oportunidades para reevaluar, restablecer y reconectar con nuestro yo central. Las relaciones también se ven profundamente afectadas por el abismo cuando evitamos enfrentar nuestros vacíos internos. A menudo los proyectamos sobre los demás. Esto puede llevar a conflictos, malentendidos y conexiones insatisfechas. Por ejemplo, el miedo al abandono puede hacer que alguien se aferre demasiado a su pareja, creando inadvertidamente la misma distancia que teme. Por el contrario, el miedo a la vulnerabilidad puede llevar a muros emocionales que mantienen a raya a los demás. El abismo nos enseña que la verdadera conexión requiere coraje, el coraje de ser visto como imperfecto y aceptar las imperfecciones de los demás incluso en el contexto de la ambición y el éxito. El abismo juega un papel importante. Muchas personas persiguen logros externos, riqueza, estatus, reconocimiento, creyendo que estos llenarán el vacío interior. Pero como muestran innumerables historias de multimillonarios insatisfechos y ejecutivos agotados, el éxito externo por sí solo no puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. El abismo nos recuerda que debemos mirar hacia adentro para preguntarnos qué es lo que realmente importa y perseguir metas que resuenen con nuestro yo auténtico a medida que continuamos explorando la psicología del abismo. Es esencial recordar que no es algo que se deba conquistar o eliminar. El abismo es parte de nosotros, un compañero constante en el viaje de la vida. Nuestra tarea no es derrotarlo, sino comprenderlo, aprender de él e integrar sus lecciones en nuestra existencia diaria. Ahora considere esto. ¿Con qué frecuencia se encuentra evitando las preguntas más profundas de la vida? ¿Qué podría descubrir si se permitiera involucrarse completamente con el abismo? El abismo no es solo un desafío, también es un maestro. Sus lecciones, aunque a menudo están envueltas en incomodidad o dolor, contienen las claves para una profunda transformación. Una de las lecciones más importantes que ofrece el abismo es el arte de la rendición. La rendición a menudo se malinterpreta como darse por vencido, pero en el contexto del abismo significa liberar la ilusión de control sobre cada aspecto de la vida. Significa aceptar la incertidumbre, abrazar la vulnerabilidad y confiar en el proceso de crecimiento. Para comprender la rendición, considere el mundo natural una semilla. Primero debe separarse en la oscuridad de la tierra antes de que pueda brotar y crecer en algo más grande. Este proceso no es de resistencia, sino de ceder a las condiciones necesarias para la transformación. De manera similar, cuando nos encontramos con el abismo, nuestro instinto puede ser luchar contra él, para resistir su atracción. Pero a veces, la mayor fortaleza radica en permitirnos ser transformados por él. Tomemos como ejemplo a las personas que se han enfrentado a una pérdida profunda, un ser querido, un sueño o incluso una parte de su identidad. Al principio, el abismo del dolor puede sentirse absorbente. Es tentador adormecer el dolor o distraerse con comodidades superficiales, pero aquellos que eligen sentarse con su dolor para reconocerlo y explorar sus profundidades, a menudo emergen con un renovado sentido de propósito y claridad. Esto no quiere decir que el dolor desaparezca, sino que se convierte en una fuente de sabiduría y fortaleza. Otra lección que enseña el abismo
es el valor de la humildad. Al enfrentar lo vasto, desconocido, se nos recuerdan nuestras limitaciones, nuestra fragilidad y nuestra interdependencia. Esta humildad no es una debilidad, sino una puerta a una conexión más profunda con nosotros mismos, con los demás y con las fuerzas más grandes que dan forma a nuestra existencia. Piense en las grandes mentes, a lo largo de la historia, que se atrevieron a lidiar con los misterios de la vida. Sócrates, quien admitió que la verdadera sabiduría radica en saber que uno no sabe nada. O Albert Einstein, quien describió su en el universo como un sentimiento religioso cósmico. Estos individuos abrazaron la humildad que proviene de enfrentar el abismo y al hacerlo, descubrieron conocimientos que han dado forma a la comprensión de la humanidad del mundo. En el ámbito de la psicología, el abismo también está estrechamente ligado al concepto de creación de significado. Viktor Frankl observará que incluso en las situaciones más extremas, aquellos que lograron encontrar sentido en su sufrimiento no solo resistieron, sino que florecieron. Esa es la naturaleza del abismo. Elimina las distracciones superficiales y nos obliga a mirar de frente lo esencial, lo que realmente importa. Este proceso de creación de significado es profundamente personal. No puede ser dictado por normas sociales ni expectativas ajenas. Surge cuando tenemos el valor de comprometernos con nuestras verdades internas, cuestionar nuestras creencias y alinear nuestra vida con lo que de verdad valoramos. Para muchos, este camino hacia el sentido implica un despertar espiritual o filosófico. Puede aparecer en la meditación, la oración o la contemplación. No siempre está ligado a la religión. A veces es simplemente una conexión profunda con la existencia, una sensación de asombro ante lo complejo y bello del universo, un reconocimiento de que todo está conectado. Pero el abismo no es lineal, es un ciclo, descenso y ascenso, perderse y encontrarse. Cada vez que lo atravesamos, enfrentamos nuevos retos y también descubrimos nuevas partes de nosotros. Es como la vida misma, un viaje constante de transformación. ¿Cómo podemos comprometernos conscientemente con el abismo? Una herramienta es la atención plena. Estar presente. Observa nuestros pensamientos, miedos y emociones, sin dejarnos arrastrar por ellos. Imagina un alpinista. No sube toda la montaña de una vez. Solo se enfoca en el siguiente paso, presente en cada instante. Esa es la clave para enfrentar el abismo con firmeza y propósito. Un paso a la vez. Otra herramienta poderosa es la expresión creativa. El arte, la música, la escritura nos permiten explorar lo que no podemos poner fácilmente en palabras. Nos ayudamos a transformar el caos interno en algo con forma, en algo hermoso y significativo. A través de la creatividad, damos voz a lo profundo, a lo invisible, y en ese proceso nos reconstruimos. El abismo no es solo oscuridad, es un espejo que refleja quiénes somos y un fuego que moldea en quienes podemos convertirnos. ¿Y si dejaras de verlo como una amenaza y lo vieras como una invitación? ¿Cómo cambiaría tu vida si te atrevieras a entrar en lo desconocido con curiosidad y coraje? Y cuando cruzamos ese abismo, descubrimos algo inmenso: la autenticidad. Ser auténtico es vivir sin máscaras. Es alinear nuestra vida con lo que realmente somos, sin miedo al juicio, sin adaptarnos por encajar. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es profundamente liberador.
Nos permite formar relaciones reales, perseguir lo que resuena con el alma y dejar de vivir en automático. Piénsalo, como el viaje del Fénix. Para renacer, primero tiene que arder. El fuego no es el final, es el comienzo. Lo mismo ocurre con nosotros al atravesar el abismo. Emergemos más sabios, más conscientes y más nosotros. Ejemplos como Nelson Mandela lo demuestran. Pasó 27 años en prisión. Eso fue su abismo. Pero no salió de allí amargado, sino como un líder de reconciliación y esperanza. Su transformación inspiró al mundo. Y tú, en tu vida cotidiana, también enfrentas abismos. Una conversación difícil, una pérdida, un fracaso. Cada uno es una oportunidad de crecimiento. La lección final del abismo es esta: no se conquista una sola vez. La vida es una serie de encuentros con él. Y no se trata de evitarlo, sino de aprender a caminar a través de él con sabiduría y coraje. Para eso, necesitamos habilidades internas, como la autocompasión, tratarnos con amabilidad mientras enfrentamos nuestras dudas y miedos. Buscar sentido, no negar el dolor, sino encontrar lo que podemos aprender de él. Resiliencia creativa, transformar el caos en algo con significado. Porque al final, el abismo no es el enemigo, es el lugar donde nacemos de nuevo. Viktor Frankl nos enseñó algo poderoso: que el sufrimiento, por más profundo que sea, pierde su peso cuando lo impregnamos de sentido. Incluso en la oscuridad más densa, hay una posibilidad de transformación. Porque no es el dolor lo que nos destruye, sino la falta de propósito dentro de él. Y al final del viaje por el abismo, aprendemos una verdad que a menudo olvidamos. Aunque el camino parece solitario, nunca caminamos completamente solos. Compartir nuestras batallas, miedos y logros con quienes nos rodean crea lazos. Nos conectamos, nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Ya sea un amigo, una familia, un mentor o incluso una comunidad que escucha y comprende, esas conexiones se vuelven faros en medio del vacío. Y ahora, mientras cerramos esta travesía hacia el corazón del abismo, te invitamos a llevar contigo las lecciones que allí encontraste. La próxima vez que sientas miedo, que la incertidumbre te paralice o la vida te sacuda, recuerda esto: el abismo no es un final, es el umbral de un renacer. Es un espejo que te muestra quién eres, un maestro que revela tu fortaleza y un fuego que puede forjar tu evolución. Todo depende de ti. ¿Te alejarás del borde o darás ese paso al frente, abrazando lo desconocido con coraje, con mente abierta y con el corazón dispuesto a crecer? La decisión es tuya. Y en esa decisión reside tu verdadero poder. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.